Ahora vamos con Sergio Moreno, que va a disertar sobre las comunidades ícticas en el litoral somero. Hola, buenos días. Como acaban de comentar y siguiendo un poco con la temática de las compañeras, pues esto va en realidad todo un muestreo, unas campañas que se hacen en conjunto, no se hacen por separado, ¿no? Siempre hay comunidad de peces, comunidad de algas, comunidad de invertebrados y al final todos hacemos el esfuerzo de una sola vez y se va a hacer el muestreo en las islas todos juntos. Y siguiendo un poco con los muestreos que acaba de enseñar Adriana, pues yo vengo a hablar un poco más de las comunidades de peces y sobre todo ya no tanto la caracterización del momento de cómo se encuentran las comunidades de peces actualmente, sino sobre todo proponer algunas de las especies que podemos encontrar típicas que nos dan más información de los ecosistemas y que nos pueden servir como indicadores de cambio. Entonces, bueno, la introducción al final ya la han comentado una y otra vez durante las charlas, el contexto oceanográfico particular de Canarias, ¿no? Y el tema de que es un escenario subtropical y las comunidades que aquí encontramos, comunidades marinas, son muy concretas, adaptadas a estas condiciones. Entonces, con respecto a la comunidad de peces, siempre, desde el comienzo, ya los expertos en las comunidades ícticas siempre han comentado 5 especies como las más predominantes o las más representativas de los ecosistemas someros en Canarias, que vienen a ser las 2 fulas, Chromis limbata, fula blanca y Similiparma lúrida, la fula negra, la vieja, Sparisoma cretense, peje verde, Thalassoma pavo, y la gallinita o Cantigaster capistrata. Entonces estas 5 especies vienen a ser especies que se encuentran bastante representadas en cualquiera de los hábitats someros que podamos ir a cualquiera de las islas del archipiélago. Y a todo esto, otra de las piezas claves para entender la charla es pues, lo que han estado comentando, es el aumento progresivo de la temperatura del mar a lo largo de las últimas décadas, que tampoco me voy a parar mucho en esto porque ya lo han comentado una y otra vez, como he dicho. Y el tema el gradiente longitudinal de temperatura que encontramos en el archipiélago, que va en aumento desde las zonas orientales hacia las zonas occidentales debido al upwelling sahariano, que bueno, es la corriente de agua fría, ¿no? que caracteriza también un poco el archipiélago y por tanto las comunidades de peces que van cambiando a medida que seguimos este gradiente de temperatura hacia el hierro. Con todo esto, entonces, como estoy diciendo, el objetivo de esta charla un poco es caracterizar cómo va cambiando la comunidad de peces debido a este gradiente de temperatura longitudinal y sobre todo la importancia de estos programas, de estas campañas de monitoreo y establecer una base de datos que nos sirva para hacer seguimientos a largo plazo de estas comunidades de peces y establecer estas especies importantes, especies informativas de este proceso de cambio. En la metodología, pues también, como ha comentado Adriana, son 16 localidades que, como estamos diciendo, los invertebrados y peces se hacían juntos. 3 islas, Lanzarote, Tenerife y El Hierro, para intentar tener la representatividad de este gradiente longitudinal. 16 localidades, 6 réplicas por localidad y son muestreos que se han repetido desde 2017 de manera bianual, es decir, intentando abarcar tanto las estaciones cálidas como las estaciones frías. Esto supone unos 700 censos visuales que se han realizado y que se han incluido en estos análisis que mostraré a continuación, para que se hagan una idea un poco del volumen de datos que estamos hablando. Y la metodología, pues en vez de 20 metros cuadrados, se tratan de transeptos longitudinales de 25 por 4, es decir, 100 metros cuadrados. Y de los datos que se incluyen aquí son los de abundancia, o sea, abundancias por especie en cada una de estas localidades. Y los análisis estadísticos que se muestran a continuación, que serían... por cierto, importante mencionar, aquí no solo están incluidos datos del MIMAR, sino que además, precisamente por la dificultad de hacer un programa de monitoreo y todo esto, está solapadas las campañas del MIMAR con otros proyectos de manera que se consiga una base de datos más potente y que se consigue cumplir la estacionalidad de los datos, no solo en verano o no solo en invierno, sino tener ambos años. Ambas estaciones, perdón. De manera inicial, realizamos un análisis de similitud para ver un poco el patrón que definía un poco la matriz de datos, ¿no? de la comunidad de peces de estos muestreos. Y lo que observamos es
sí o sí, siempre en todos los análisis que realizamos hay diferencias significativas entre las islas, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Esto es por lo que he comentado del gradiente longitudinal de temperatura y lo variable, lo mucho que cambia una comunidad de peces de una isla a otra por este factor. Y además realizamos un análisis simple para empezar a vislumbrar cuáles son estas especies de peces que más definen, ¿no?, las comunidades en cada isla. Y lo que encontramos con el simple es que, por un lado, las especies que marcan que definen una isla, digamos, como dentro del grupo isla, de cada una de ellas, serían Thalassoma pavo y el Parma lúrida, es decir, la fula negra y el peje verde. Y por otro lado, lo que marca las diferencias entre islas serían, entre otras muchas especies, pero que no son tan importantes, las 5 que he comentado anteriormente, peje verde, las 2 fulas, vieja, gallinita, y además aparecen siempre muy marcadas el pez trompeta y el romero, Symphodos truta. Que de estas 2 especies que no habían comentado antes, y comentaré un poquito mejor más adelante, la importancia que tienen es que una de ellas es una especie de preferencias tropicales, digamos, de aguas cálidas, que sería el pez trompeta, y por otro lado el romero, que tiene preferencias de aguas frías. Entonces esto ya nos empieza a dar unas pistas de cuáles son importantes, y en el sentido de que si vamos a continuar observando un aumento de temperatura, se esperaría que estas especies que tienen preferencias por un agua más cálida o un agua más fría también varíen en función de ese gradiente las abundancias de sus comunidades. Este análisis MDS presenta los datos en símbolos según las islas. Tendríamos El Hierro, Tenerife y Lanzarote perfectamente definidos, como pueden ver, y las 7 especies que acabo de comentar, que se muestran como especies las más representativas dentro de esta comunidad, que no he comentado. La matriz de peces tiene en total unas 74 especies, de las cuales, aunque se dejaron fuera los elasmobranquios y algunas especies pelágicas que meten mucho ruido y deberían ser analizados por separado, quedando realmente las especies bentónicas y bentopelágicas. Pues de todas esas especies vuelven a salir estas 7 especies. Yendo un poco más en profundidad y haciendo un análisis de la varianza, haciendo primero un diseño de 3 vías en el que se incluye el factor isla, el factor año, o sea, de 2017, 2018 y 2019, y el factor localidad. Encontramos que hay diferencias significativas para el factor isla y el factor año, aunque no hay de la interacción. Pero cuando vamos a ver los datos de abundancia, vemos que al final no deja de ser una comunidad que presenta siempre mucha variación. Son unas especies que están en continuo movimiento y siempre hay una variación intrínseca y natural que es muy difícil encontrarle un patrón de variación asociado al cambio climático, al aumento de temperatura, etc. Y por tanto queda mucho ruido, queda mucha variación sin explicar, digamos. Por otro lado, el diseño de 3 vías en el que ya se incluye en lugar del factor año el factor estación, es decir, verano-invierno, sí que encontramos una diferencia significativa en la interacción del factor isla y el factor estación, y vemos que precisamente lo encontramos en la isla de Lanzarote, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta y no en Tenerife y en El Hierro, teniendo en cuenta que es la isla con las aguas más frías y por tanto la que podríamos esperar que se vea más influenciada en las especies debido al cambio de temperatura. Me estoy liando, pero tiene más sentido porque son la que presenta especies de preferencias de aguas más frías. Es decir, que cuando vayamos a las aguas cálidas en verano, esta variación de temperatura va a afectar más a las especies frías que si nos vamos al resto de islas, que esta comunidad de especies de aguas frías es menos significativa, es mucho menor. En el PSO, en esta ocasión, ya vemos que, como estaba diciendo, a destacar la variabilidad de esta matriz de datos por variabilidad intrínseca de esta comunidad, que es una comunidad de peces móviles que varía mucho según el tipo de sustrato, según la comunidad de algas, etc. El porcentaje de variación que explica el PSO no llega al 50%, por lo que hay mucho ruido ahí y nos cuesta encontrar un patrón que nos sirva para utilizar unos indicadores de cambio climático. Pero de nuevo, haciendo el coeficiente de correlación de Pearson, encontramos las mismas 7 especies que hemos contado anteriormente.
Por otro lado, aquí es el mismo PSO, cambiando el factor isla por el factor año y el factor estación, y vemos que los puntos son una locura, no hay una distribución clara de unos puntos de verano a un lado y otros de invierno a otro. Hay un batiburrillo que es imposible encontrar algo en concreto. Por todo esto, es lo que estamos hablando de la importancia de unas especies indicadoras o de un conjunto de especies indicadoras que nos dé una claridad a la hora de estudiar estos datos. Y se plantea, por un lado, hacer una agrupación de las especies según las preferencias térmicas o especies tropicales, templado-cálidas y templadas, más bien atendiendo a la distribución biogeográfica que se conoce de cada una de estas especies. Que sería, siguiendo, hay muchas clasificaciones, pero bueno, utilicé esta que es sencillita, que fue citada, fue descrita en Enrique Getado en 2007, que sería la distribución tropical, abarcaría este rango, serían las especies que se encuentran únicamente dentro de este rango. Templado cálida, que ya coge Mediterráneo y hasta la zona sur de Reino Unido. Y ya la distribución templada, que llega hasta el Mar del Norte. Entonces, todo este conjunto, esta matriz de datos de peces, las especies han sido colocadas dentro de un grupo u otro en función de esta distribución. Siguiendo esto, y realizamos los análisis permanovas y encontramos un patrón un poco más claro, ¿no? Realizando el mismo diseño de isla, estación y localidad de 3 vías y encontrando diferencias significativas de nuevo, pero si vamos a los datos, podemos observar que aquí están los datos de abundancia según las especies tropicales, templado-cálidas y templadas, a la izquierda Lanzarote, en el centro Tenerife y a la derecha el Hierro. Las diferencias significativas se encuentran siempre con respecto a la isla de Lanzarote, no siendo así con Tenerife y el Hierro, y en concreto con las especies templadas y templado-cálidas. Si observamos, hay una clara tendencia de las especies tropicales que prácticamente son inexistentes en Lanzarote y en Tenerife, y aumentando significativamente, o notablemente, mejor dicho, en el Hierro. Las especies templado-cálidas, que son más patentes en el conjunto del archipiélago porque tienen un rango de aceptación de la temperatura más acorde al archipiélago Canarias, se mantienen más o menos similares, aunque en en Lanzarote se disminuyen. Y las templadas podemos observar que aumentan bastante en Lanzarote con respecto a Tenerife y en el Hierro, que van disminuyendo. Entonces, este conjunto de agrupaciones, de especies que tienen unas preferencias de unas temperaturas u otras, nos indican que las especies tropicales y las especies templadas, las que tienen unos rangos de distribución más ajustados a lo que ocurre actualmente en Canarias, son las que más variación van a presentar y una respuesta más clara nos van a dar a la hora de cambios de temperatura. En el análisis de PSO, que anteriormente tendríamos una variabilidad explicada de no llegaba al 50%, ahora ya encontramos una variabilidad explicada de más del 80%. La distribución de nuevo es bastante evidente, Lanzarote, el Hierro y Tenerife y el Hierro bien separadas o bastante bien separadas, en la que el grupo de templado tiende hacia la isla de Lanzarote, templado cálida está entre Tenerife y el Hierro, pero más bien no nos da tanta información, y tropical claramente hacia el grupo de las islas de los puntos de las localidades del Hierro. Y después, por otro lado, tendríamos utilizar estas 7 especies informativas que habíamos comentado anteriormente. De nuevo, las 2 fulas, vieja, peje verde, gallinita, y el pez trompeta y el romero. Uy, no tenía aquí la foto. Utilizando estas 7 especies y creando una nueva matriz de datos exclusivamente con las abundancias de ellas, volvemos a repetir el análisis. Y en el PSO, de nuevo, encontramos que la variabilidad explicada es mucho mejor que la que habíamos conseguido cuando utilizábamos la comunidad completa de peces, volviendo a encontrar una distribución muy clara de las islas, relativamente bien separadas. Y viendo directamente o más específicamente las abundancias por isla de cada una de estas especies y por la estacionalidad, también encontramos que algunas de ellas nos dan unas tendencias y otras nos dan otras, es decir, según las preferencias de las especies. Por ejemplo, estas 3, Cantigaster capistrata, la gallinita, el pez trompeta y la vieja,
son especies que tienden a aumentar su abundancia a medida que nos vamos a las islas más cálidas, es decir, el hierro, tengo aquí, el hierro, Tenerife y Lanzarote, van aumentando su abundancia hasta las islas más cálidas. Por otro lado, la fula blanca y el romero, al contrario, aunque bueno, en Tenerife hay que explicar que Punta Hidalgo es un sitio muy particular, que es una de las localidades que está incluida, y las abundancias de romero allí todavía son bastante altas en comparación con otros puntos y por eso sale bastante ruido, que eso tendría que haberlo tenido en cuenta a la hora de la gráfica, pero yo un poco apurado. Y podemos observar que estas especies son especies que nos dan más información con respecto a los cambios en las comunidades por preferencias de aguas frías. Y por último, como habíamos dicho al principio en el Siemper, el peje verde y Thalassoma pau son especies que más bien definen las diferencias dentro de la propia isla con cambios estacionales, cambios de localidades, etc. Y no muestran un patrón de distribución según la temperatura, sino más bien cambios dentro de la isla, especialmente vemos que, por ejemplo, con respecto a la estacionalidad, el peje verde y la fula negra tienen mayores abundancias en verano y menores en invierno para Lanzarote y el Hierro. Sin embargo, en Tenerife ocurre al revés. Y esto probablemente sea explicado más bien por ya no cambios o no factores de temperatura, sino variaciones de las localidades o incluso el efecto reserva que puede tener Lanzarote y el Hierro, con el cambio de comunidades que esto implica de tener unas especies más representadas o que se pueden desarrollar mejor en ellas y no siendo así en Tenerife. Por ello se establecen para elegir las especies indicadoras unos criterios. Por un lado, podemos decir que podemos utilizar como indicadores no solo una especie, sino también un conjunto de ellos, como puede ocurrir con la distribución biogeográfica o el conjunto por preferencia de temperaturas. Sería ideal que las especies tengan una distribución amplia, porque si estamos hablando de especies que a lo mejor se encuentran de manera más puntual, es mucho más difícil realizar un seguimiento de ellas, y por tanto que sean relativamente frecuentes, y que estas especies reaccionen con un patrón claro a cambios, en este caso que si estamos hablando de efectos con los cambios de la temperatura, a cambios en la temperatura, y por ejemplo y sobre todo que estén poco influenciadas por otros factores externos, como por ejemplo la sobrepesca, o como podría ser, o en el caso anterior de las reservas marinas. Por ello, se presentan estas dos propuestas, que en realidad no es para tener las unas u otras, sino el interés de utilizarlas en conjunto, ¿no? Hay unas que dan unos indicadores, por ejemplo, las 7 especies dominantes nos dan una información quizás más específica, más precisa de la zona, si bien tiene la complejidad o la dificultad de que son especies que cuesta más realizar un seguimiento exacto, cuando a la hora de tomar datos de abundancia in situ, quizás, por ejemplo, el peje verde o la fula negra son especies muy abundantes en algunas zonas y que cuesta mucho realizar un conteo con total exactitud de sus individuos, por lo que si hay algo más de error es más difícil tener una mayor fuerza de esos datos, ¿no? Sin embargo, por otro lado, la ventaja de trabajar con grupos, con un colectivo de especies, es que esta dificultad a la hora de trabajar con ellas se diluye, ¿no? Entonces, por un lado, son datos quizás menos exactos, que dan una información menos detallada de lo que está ocurriendo, pero que es más fácil de realizar un seguimiento de ellas y nos dan una información más generalizada y más rápida de lo que va de estas tendencias. Entonces, a la hora de trabajar con estos datos, tenerlos de manera conjunta y realizarlos utilizarlos como indicadores, nos da más fuerza. Y bueno, no sé si me he liado un poquito a la hora de explicar todo esto, pero esto sería. ¿Preguntas o comentarios para Sergio? ¿Nada? El Falcón tiene por ahí una pregunta. Sergio, gracias no solo por la presentación, sino por seguir la herencia de los censos visuales de peces, ¿no? Bueno, tendremos que hablar
en numerosas ocasiones y te sugeriré varias cosas. Si te apunto desde ahora, me parece, creo el otro día hasta por teléfono hablamos algo, ¿no? Sí. La necesidad de agrupar por categorías. Sí, exacto. Una cosa que te puede eliminar ruido es quitar de ahí las especies de interés comercial. Sí. Porque yo, y tú lo habrás notado, varían mucho según las islas, según la presión pesquera, y no obedecen siempre al gradiente longitudinal, ¿no? Entonces eso seguro que te quita mucho ruido y te hace mucho más potente el análisis. En ese sentido, la vieja te puede traicionar también, claro. Te puede traicionar. En este caso lo dejé porque es cierto que el esfuerzo pesquero no es exactamente igual en todas las islas, pero sí que está sometido en todas a ella. Por tanto, sería un factor común. Igualmente, los patrones quizás se mantendrían. Pero sí que es cierto que de hecho, cuando salió, me pensé quitarla. Pero yo creo que es un buen indicador, pero sí tienes que tener en cuenta eso. Sí. Para ver cuando hay algo de ruido, puede ser debido a eso. Sí, sí. Te puede pasar también algo parecido con el romero, con el Symphodus truta. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con presión pesquera, pero sí que está muy ligado, tú lo sabes, a los primeros metros, allí donde hay algas. Sí. Y desgraciadamente han ido desapareciendo por otros factores. Sí, 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 sí. Entonces también podrías tener algo de ruido, o sea que tenlo en cuenta. Es un buen indicador, puede serlo también el Symphodus mediterráneo. Sí. Creo que además tú me dijiste algo. Sí, de hecho, en Lanzarote lo observamos, lo que pasa es que como una de las cosas que había comentado, el tema de los indicadores, de especies que sean relativamente no fáciles de encontrar, pero que mantengan una constancia. Y el Symphodus mediterráneo, de hecho, los primeros 2 años no apareció en los muestreos, hasta ahora el último año, que primero apareció tímidamente y ahora por último, que eso no estaba en estos datos, me salió del orden de 30 individuos por transecto, incluso, en Lanzarote. Pero sí que sería interesante tenerlo en cuenta. Y el romero sí que es verdad que salió una cosa bastante rara con Tenerife, pero fue precisamente que por eso dije que debería haberlo quitado para los datos. Punta del Hidalgo, tal y como estás comentando, por el tema de la comunidad de algas, de Cistoseira sobre todo, claro, tiene una abundancia de romeros allí impresionante. Y de hecho, cuando hago los análisis, incluso sale más abundancia media al final que en Lanzarote. Y la realidad es que después te vas a otras zonas de Tenerife y a lo mejor encuentras tímidamente 1, 2. Y entonces, quitando quizás Punta del Hidalgo, porque eso es otro problema de los muestreos estacionales, las localidades nortes no están muy bien representadas. Y el problema es el seguimiento por la mala mar en invierno es muy complicado. Y si quieres hacer un monitoreo a largo plazo, que vayas un año, otro no puedes porque hay mal tiempo, después tal, es un problema también. Y en ese sentido, quizás Punta del Hidalgo sí que habría que tener cuidado a la hora de analizarlo por eso, porque es la única localidad norte que tenemos en Tenerife y con respecto a las otras varía bastante. Por último, termino ya. Otra cosa que te puede ayudar a sacar ruido, ya hablaremos de esto en su momento, ¿no? Es efectivamente el pez verde, la fula, sabemos, son muy difíciles de contar porque son a veces cientos o miles de individuos, sí, ¿no? En un mismo censo, ¿no? Pues a lo mejor quizás trabajar con un rango de tallas. ¿Por qué? Porque así te evitas ese factor, eso que te pasó por ahí, que en determinado momento viste un montón de... Sí, por momento claro, seguramente hubo un reclutamiento, estás contando los pequeños, entonces trabajas solo con un rango de tallas y quizás puedes reducir ya el problema que es contarlos, ¿no? Sí, sí que es difícil. En ese sentido, realmente las tallas sí que las hemos estado cogiendo, lo que pasa es que en este análisis no lo incluí porque también no quería alargar mucho la charla, pero bueno, para hacer los cálculos de biomasa incluso. Y otra cosa, eso sería una buena opción que podría hacerse bastante fácilmente. Y por otro lado, también lo que he pensado es, quizás sería interesante a la hora de hacer muestreos de peces, tener una persona que haga el muestreo de peces de la comunidad completa, tal y como se estaba haciendo hasta ahora, y otra persona que también haga, pero de esas especies que se elijan y que se centre únicamente en ellas y que le permita hacer un conteo más exacto para así tener esa información más precisa. Entonces, a lo mejor eso, una de toda la comunidad de peces y por otro lado, si se eligen el peje verde y la fula negra y centrarse únicamente durante el muestreo en esas 2 especies que te permita, por tanto, coger unos datos más exactos de abundancia.